Bueno, vamos a conocer otra iniciativa ciudadana que también está en pleno desarrollo en estos momentos y que es la del movimiento Uruguay Soberano, que lo que proponen es una reforma constitucional para que la ciudadanía pueda conocer y regular de alguna manera los contratos entre el Estado uruguayo y las grandes empresas que pueden involucrar los recursos naturales, como por ejemplo el agua, por ejemplo. Usted lo ha dicho, el agua. Caso concreto que vivimos en las últimas semanas, lo que fue el vertido de una tonelada de soda cáustica en el arroyo Sauce, ¿ya? Por parte de UPM. Sí. Entonces, bueno, y hablando de UPM también, es uno de los contratos más grandes que se han hecho, con una de las empresas más grandes que se han realizado en los últimos años. Ya estamos en línea con el doctor Ovenir Sartú, que es integrante del movimiento Uruguay Soberano. Bienvenido, Sartú, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están ustedes? Buen Mauricio día, y muy Camila. bien. Muy bien. Me alegro. Cuéntenos, Sartú, del movimiento Uruguay Soberano. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se está moviendo? Bueno, cómo no. Uruguay Soberano es un movimiento ciudadano. Esto quiere decir que no es un partido político, que no participa en las elecciones, que tiene en su interior gente votante o simpatizante e incluso militante de todos los partidos políticos. Esto es una diferencia muy señalable, porque la gente está habituada a que cuando le hablan de esto, de lo otro, cualquier tema político, asume que es partidario. Bueno, en este caso no es así. Somos gente de distintas pertenencias partidarias o sin pertenencia partidaria. Bueno, lo cierto es que el movimiento Uruguay Soberano surge como a efectos es una consecuencia, digamos, del contrato de UPM 2, porque ese contrato marcó historia, es decir, solo es comparable al de Cato Ignatí ahora, que entrega el puerto, el ingreso al Río de la Plata y al comercio por el Paraná a una empresa privada, pero después, si cabe, hablaremos de eso. Lo cierto es que el impacto del movimiento del contrato ROUPM generó una alarma en un grupo de gente que nos planteamos que algo había que hacer frente a esto. Y ahí surge, en aquel momento se llamaba Movimiento Ciudadano UPM 2 No. Después, en la medida que empezaron a proliferar contratos de características similares, nos dimos cuenta de que esto había que mirarlo más en términos más generales. Y ahí surge el nuevo nombre, Uruguay Soberano, por reivindicar la soberanía del Uruguay, y surge la iniciativa de reforma constitucional, Uruguay, también llamada Uruguay Soberano, que esencialmente lo que plantea es que hay un vacío en nuestra Constitución que está dando lugar a abusos muy graves. El vacío consiste en que nuestra Constitución regula los tratados internacionales, es decir, los contratos entre el Estado uruguayo y Estados extranjeros. Y claramente no pueden firmarse tratados internacionales sin aprobación parlamentaria. Y hasta ahora a nadie se le ocurrió firmar un tratado internacional sin aprobación parlamentaria. Pero la Constitución no dice nada sobre los contratos del Estado. Y no dice nada porque seguramente en la época en que fue redactada nadie pensaba en empresas de esta magnitud. Hoy hay empresas de estas transnacionales que son mucho más poderosas que un Estado. Que un Estado, ni que hablar que el Estado uruguayo, ¿no? Entonces, la cosa cambió. Ya no es el Estado el que pone las condiciones, sino que muchas veces son los inversores y los organismos de crédito que los financian los que terminan poniendo las condiciones. Y acá es donde ese silencio de la Constitución se transforma en un problema, porque es interpretado por los gobernantes como una especie de pase libre para firmar cualquier cosa. Y así es que tenemos... El contrato ROU-UPM que mencionaba se tardó un tiempo en que se hiciera público, ¿no? Sí, en realidad se hizo público el mismo día que se firmó, pero ya estando firmado.
Si lo que fue secreto fue todas las tratativas. Lo mismo pasó con UPM, lo mismo está pasando ahora con el hidrógeno verde, en que no sabemos en qué están las cosas. Vemos que hay empresas que arriendan tierras, que hacen cateos, y no sabemos en términos de qué, ni con qué autorización, ni con qué derecho, ni en qué condiciones para el Uruguay. Falta información en el proceso. Exacto. Es decir, como este es el problema de la falta de discusión parlamentaria. Si estos contratos tuvieran que tener aprobación parlamentaria, ya no era posible ese secreto, porque tendrían que presentar el texto en borrador, se sabría qué es lo que establece, a qué obliga el Uruguay, qué beneficios obtiene la empresa, y como esto no está, simplemente los gobiernos negocian entre cuatro paredes y después un buen día aparece el contrato ya firmado, ya comprometido, y cuando uno va a ver lo que significa, muchas veces es para agarrarse la cabeza, ¿no? El UPM, por ejemplo, 50 años de uso gratuito de todo el agua que quieran del río Uruguay, y ahora, además con garantía de que va a tener un flujo mínimo de agua, así que Uruguay tiene que asegurarle que no le va a faltar agua. Ahora además se le suma que se le dio el permiso para extraer agua del acuífero para fabricar hidrógeno verde. Después tenemos el caso del puerto de Montevideo, que es una cosa, bueno, esto del agua además implica el uso de la construcción de la vía a costo de Uruguay para el uso privilegiado de la empresa, porque lo tiene que tener a disposición los 7 días, es decir, los 365 días del año, las 24 horas del día. Después la compra de la energía eléctrica que le sobra, son otros 1.500 millones de dólares. En fin, hay una serie, zonas francas, puerto, exoneraciones tributarias, una serie. No, UPM no pierde nunca. Nunca, no tiene compra. Es más, tiene Uruguay está obligado a llevar ese contrato por 50 años. UPM puede irse en cualquier momento dando un preaviso con un año de anticipación. O sea que toda esa inversión que hacemos en la vida, desde el punto de vista contractual, es una locura. Yo me ato por 50 años, te garantizo todo eso, y si mañana cambia el precio de la celulosa o surge otro nuevo producto más rentable, se van. Y nos quedamos pagando la vía, más todos los efectos. Es una cosa absurda, así como se oye. ¿Y cómo podría participar la ciudadanía de esos contratos o cómo podrían funcionar a contralor? Bueno, lo que nosotros planteamos, esto no es solo el caso de UPM, porque ahora, solo para darle una noción, son varios los contratos que nos están afectando gravemente. El otro es el del puerto de Montevideo, que implica, por la circunstancia de que en la Argentina no se draga, por razones desconocidas, no se draga el canal Magdalena, resulta que el puerto de Montevideo es la vía de acceso y salida para el río de la Plata y el río Paraná. Entonces, en realidad se le dio la llave a Catuén Natí del río de la Plata y del río Paraná. Hay un movimiento argentino que plantea este problema. Es decir, tiene el control de las tarifas, tiene gran incidencia en las tarifas portuarias, lo cual significa afectar las exportaciones y las importaciones del Uruguay. Y además afecta de rebote a la Argentina y otros países que comercian a través del Paraná. No tenemos idea de lo que se ha entregado ahí, del valor que se ha entregado y de la soberanía que se ha perdido. Estos son dos ejemplos, dos botones de muestra, ¿no? Uno firmado por un gobierno y el otro por el gobierno siguiente. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, nosotros la propuesta que estamos haciendo es que estos contratos no pueden firmarse sin aprobación parlamentaria. Es decir, no puede ser que se comprometa el futuro del país durante 50 o 60 años sin que nadie, solo por decisión del gobernante de turno. Para eso lo que estamos planteando, en esta reforma es que los contratos tres tipos de contratos son los que nos parecen problemáticos. Uno son los que nos someten a jurisdicción extranjera, porque después empieza el chantaje extorsivo de te demando ante el CIADI. El otro es el que le da a la empresa estabilidad jurídica, es decir, garantía de que el derecho futuro no lo va a afectar por largos periodos, en este caso 50 años por lo menos. Y cómo puede ser que quede atada nuestra legislación forestal, ferroviaria, tributaria, educativa, es decir, todas nuestras políticas quedan atadas a la voluntad de una empresa que no puede ser afectada por la legislación.
Sí, y la otra es cuando los compromisos del país superan el periodo de gobierno, porque ustedes sabrán seguramente que los gobernantes no tienen permitido disponer gastos más allá de su periodo de ejercicio, por obvias razones, porque si yo ato al país a deudas monstruosas, se acabó la democracia, el nuevo gobierno después no puede hacer nada. Sin embargo, lo que no pueden hacer, ni siquiera por ley de presupuesto, lo hacen a través de un contrato. Se comprometen miles de millones de dólares de gasto a futuro en base a un contrato que nadie controla. Lo que estamos planteando es que esa clase de contratos que tienen esos efectos tan complejos tienen que ser aprobados por una mayoría especial del Parlamento, y eso hace que puedan ser sometidos a referéndum también. De manera que ahí hay un control, por un lado parlamentario, y por otro lado un control ciudadano. La posibilidad de hacer porque porque eso sería una ley, saldría por ley. Claro, porque al aprobarlo el Parlamento es una ley, entonces puede plantearse el referéndum. Contra un contrato no hay nada previsto, no hay ningún mecanismo de cuestionamiento, porque no está previsto en la Constitución, y entonces no se sabe qué hacer, y no habría cómo recurrir a eso. Así que entonces el régimen que se establece es control parlamentario y después un control por vía de posible referéndum, promovido por un 10% de los inscriptos en el registro cívico. Se baja la cantidad, ¿no? Sí, El 25. Del 25, que es ahora, lo lleva a 10%. Considerando que las reformas constitucionales se pueden promover con un 10% de los inscriptos. ¿Qué sentido tiene que si se puede modificar la Constitución, cómo no se va a poder reconsiderar una ley o dejarse en efecto una ley a iniciativa del 10%? Que no son cifras menores, ¿no? Hablamos de 300.000 personas prácticamente. Claro. Para después dar lugar a a una consulta popular plebiscitaria, ¿no? Así que lo que el proyecto hace es igualar la cantidad de firmas necesarias, tanto para un referéndum como para reformar la Constitución. Y hay un tercer aspecto que está incluido, que es la declaración de nulidad de los contratos de esas características que han sido firmados en secreto. Esto genera mucho ruido, hay gente que dice, pero ¿cómo nos van a demandar y cómo vamos a hacer? Bueno, no, simplemente esto no significa que las empresas tengan que ir ni nada por el estilo. Significa que las condiciones de sus contratos van a tener que ser revisadas por el Parlamento, porque el contrato se declara nulo. Bueno, vamos a entendernos, el 99,9% de las empresas del Uruguay no tienen ningún contrato con el Estado, simplemente se instalan, ponen una panadería, ponen una fábrica de envases, ponen una colchonería, nadie no firma ningún contrato con el Estado. Solo estas mega inversiones muy, muy poderosas son las que exigen un régimen especial, un contrato particular con el Estado, de dudosa constitucionalidad, ¿no? Porque se le otorgan condiciones que las demás empresas no tienen. Pero bueno, supongamos que lo quieren tener. Bueno, la mínima condición es preséntenlo al Parlamento y háganlo aprobar, que es lo que establece la reforma constitucional. O sea, hay que tener claro que no estamos diciendo se los echa del país ni cosa por el estilo. Está diciendo, bueno, sométanse a los mecanismos de control que la nueva redacción constitucional dispone, ¿no? Claro. ¿Y esto no podría afectar, Sartú, la imagen del Uruguay como país seguro para las inversiones, la seguridad jurídica? Claro, lo que pasa, en realidad hay una cosa, cuando esta gente, el régimen de la reforma constitucional acá hay una cosa que estas empresas deberían asumir. Ellas vienen a invertir en un país que tiene su propio régimen jurídico. Acuerdan con el presidente de la República que actúa fuera de sus facultades. Ningún presidente tiene facultades para comprometer el uso de recursos públicos por eternidades. Lo hacen. Ahora, la máxima autoridad de la República es el cuerpo electoral. Y esta gente, al venir a invertir acá, asume eso. Entonces uno lo que está haciendo es actuando lo que la Constitución dice. Es decir, que la máxima de quien ejerce la soberanía es el cuerpo electoral. Entonces esta gente hace contratos que en realidad son inconstitucionales, con gobernantes que se prestan a hacerlo, y tiene que haber algún tipo de control. No es posible que nosotros regalemos, hay que pensar la magnitud de esto. El agua hoy es una riqueza superior en valor estratégico y pronto económico
al petróleo, porque es un recurso vital, porque es escaso y porque además ahora sirve para producir energía. ¿Cómo nosotros vamos a decir que por 50 años los que fabrican celulosa y los que fabrican hidrógeno verde pueden llevarse toda el agua que quieran sin pagar nada, sin ningún control, sin ningún límite? Esto es un negocio ruinoso. O sea, si la imagen pública de Uruguay es que somos unos tontos que regalamos la joya de la abuela, bueno, a mí realmente mantener esa imagen del Uruguay me preocupa muchísimo, porque van a seguir llegando saqueadores, ¿no? Yo creo que es mucho más serio para decir, bueno, mire, discúlpenme, acá hay 2 presidentes que firmaron cosas inconstitucionales, absolutamente ruinosas para el país, esto la sociedad lo va a revisar. Nadie está diciendo que se vayan, pero tenemos que revisarlo. El nuevo Parlamento tiene que analizar esto y el sistema político tiene que pensar muy bien qué es lo que están entregando, ¿no? Claro. Esa es la idea. Por este contrato y por los próximos que puedan venir. Y claro, por los que vienen, porque además desde que empezamos con esto, hace 4 años, surgieron, no sé, Catonati, Pfizer, hidrógeno verde y tambores, Arasatí, es una cantidad de contratos que implican disposición del agua o de recursos estratégicos, como es de lugares estratégicos, como es el puerto de Montevideo. Todo eso fue firmado desde que nosotros arrancamos con esta iniciativa. Es decir, si seguimos este plan, si solo nos limitáramos al futuro, cuando queremos actuar, después no queda nada del Uruguay, porque esto lo he hablado con algún dirigente político de primera fila, que claro, en privado lo reconoce, ¿no? Dice, sí, es que no va a quedar nada si seguimos así. Ahora, lamentablemente después no siempre lo dicen con la misma claridad en público, ¿no? Pero bueno. ¿Y ya están recolectando firmas? Sí, ya estamos recogiendo firmas, estamos funcionando en los 19 departamentos, en algunos con más referentes y con otros con menos, pero estamos en todos lados, estamos en todas las redes sociales bajo el nombre Movimiento Uruguay Soberano. Yo el problema que planteaba Mauricio es real, sí, digo, es decir, las empresas es posible que se quejen, pero hay una cosa muy clara, es tan abusivo el nivel de contratos que han logrado, tan abusivo y tan irregular. ¿Cómo es posible que firmen en secreto con un gobernante o con los representantes de un gobernante y eso nos ata por 50 años a entregar gratis lo más valioso que hay? Hoy el bien más valioso que hay en el mundo, el curso más valioso que hay en el mundo. ¿Qué recepción han tenido hasta el momento? Bueno, acá, en general la gente cuando se entera de esto lo ve con buenos ojos, gente de todas las orientaciones políticas, porque es sensato. ¿Tú crees que el país tiene que firmar, si los presidentes tienen que seguir firmando contratos por su cuenta en secreto, o crees que tienen que ser aprobados por el Parlamento? Bueno, el sentido común indica, no, esto tiene que tener algún tipo de control. La democracia sin controles, sin división de poderes y contralor mutuo no es democracia. Es así de sencillo. De Montesquieu para acá no cabe duda que esto es un disparate. El problema es más que nada la difusión. Es decir, el problema es que muchas veces no es fácil acceder a los medios. Yo eso agradezco mucho este espacio que nos da Radio Uruguay y a ustedes dos en particular. Pero no es fácil acceder a los medios porque tanto UPM como Cato Energy pagan enormes pautas publicitarias que además son inexplicables, ¿no? Porque el Uruguay, UPM no va a vender nada en el Uruguay. La celulosa es toda para exportar. ¿Por qué hacen tanta publicidad? ¿Por qué ellos y sus colaterales tienen tanta publicidad en todos los medios? Es evidente que es una intención de lograr lo que se suele llamar la licencia social, es decir, es como la aceptación de parte de la población. Es un fenómeno político, no es un fenómeno económico, ni no tiene que ver con la lógica comercial, sino con la lógica política. ¿Cómo hacer que un negocio horrible para el país sea aceptado por la población? Bueno, los abrumo con pautas publicitarias y eso termina oficiando como un filtro para que las críticas no se oigan, ¿no? Porque los medios obviamente tienen resistencia a hacer públicas visiones que perjudican a sus clientes. Y sí. Y eso nosotros lo sufrimos intensamente. Claro. Usted ha venido, por ejemplo, también en el semanario Voces, semana a semana, apuntando
varios de estos aspectos que que aparecen como de los más cuestionables. Sí, hace muchos años que yo escribo en Voces y sí, he tratado mucho estos temas ahí, en la columna de Indisciplina Partidaria. Ahí está. Exactamente. En una de ellas leía también hace un par de semanas sobre, usted ponía el ojo en el tema de las distintas propuestas de consulta popular que hay y de la importancia que tienen en la democracia los mecanismos de democracia directa. Ah, sí, totalmente, ese es mi punto de vista. Y estamos en un momento que es digno de estudio de los politólogos, ¿no? Porque si se suma un proyecto que aparentemente presentaría el oficialismo respecto a la seguridad pública, estamos hablando de por lo menos cinco proyectos de reforma constitucional que están reuniendo firmas en estos momentos. Algo pasa, ¿no? Algo pasa en un sistema político cuando tantos temas tienen que ser llevados a la consulta popular, y cuando el sistema político no logra resolver, incluso muchos de esos temas son promovidos por sectores que tienen representación parlamentaria. Es muy llamativo este asunto, ¿no? Se ve que no se logra, hay algún tipo de traba en el sistema político por el cual no logra resolver ciertas cosas y termina llevándolos a la voluntad popular, ¿no? Sí. Lo cual me parece saludable. Sí. Es una válvula de escape que hay para cuando el sistema político no logra resolver. Claro. Es la de Cabildo con la usura, es la del partido, sí. Posiblemente la del Partido Nacional con los allanamientos nocturnos. Uh-huh. Exactamente. Es de alguna manera la de el PCNT, que podría haber intentado promoverlo por vía de iniciativas legislativas, sin embargo opta por la consulta popular. Claro. Porque las otras sí surgen directamente de la ciudadanía, ¿no? Sí, la nuestra, bueno, la que plantea Salle, el tema de las monedas digitales, se puede decir que es algo intermedio, porque si bien es candidato, es un partido político, pero no tiene representación parlamentaria, o sea que mal podría presentar algo. Seguro, no podría resolverlo como proyecto de ley. Pero algo pasa y no me parece mal, ojalá el sistema político tuviese la capacidad de evitar o prevenir estos problemas y de resolverlos, pero si no lo tiene, por suerte en Uruguay tenemos esta válvula que es la consulta plebiscitaria. Acá le preguntan, Sartú, ¿dónde se puede firmar en 33? Bueno, que ingresen por las redes o que les... Sí, yo diría que hay gente en 33, yo diría que busque a través de cualquier red social o de la página web de Uruguay Soberano, y van a encontrar el listado de lugares fijos para firmar y de referentes para firmar en todo el país. Bien. Siempre buscando por Movimiento Uruguay Soberano. Perfecto. Bárbaro. Le agradecemos al doctor Ovenir Sartú, integrante del Movimiento Uruguay Soberano, por estos minutos aquí en Justos y Pecadores. Muchas gracias, Ovenir. Un placer hablar con los dos. Un saludo, gracias. Hasta luego, salud. Hablar con los dos. Un saludo, gracias. Hasta luego, salud. Hablar con los dos. Un saludo, gracias. Hasta luego, salud. Hablar con